Muy buenas tardes, jóvenes. En esta ocasión vamos a hacer una pequeña retroalimentación. Hablábamos que el modelo de las empresas, habían agentes involucrados. Dentro de los agentes involucrados veíamos que cada área funcional de lo que es un proyecto, una formulación de un proyecto, tiene estos agentes. Vamos a llamar agentes o actores principales a aquel personal, a aquel recurso humano que implícitamente tiene una función dedicada en la empresa. Por ejemplo, los directivos, los empleados corporativos forman parte de los agentes principales como las cabezas, los tomadores de decisiones. Hablamos también que dentro de las carteras activas o los pequeños proyectos que conforman esta cartera, igualmente tenemos directivos de unidades o gerentes departamentales, gerentes de unidades, tenemos lo que son la parte de los empleados y la parte operativa que va a ser funcional en cada uno de los proyectos. Tenemos dentro de las carteras de los pasivos lo que son los dueños, los acreedores, los intermediarios financieros como parte del sector financiero o económico podría ser, o la parte que sostiene financieramente lo que es los proyectos, y todo ello hace un cúmulo de lo que son los asesores, evaluadores, reguladores, los clientes como actores o entes principales de lo que es prácticamente el funcionamiento de una organización. Hablábamos que también dentro de la formulación y evaluación de proyectos tenemos diferentes enfoques en los cuales se pueden evaluar. El proyecto puede ser analizado desde distintos enfoques. Lo principal de los enfoques de evaluación de un proyecto siempre básicamente es que estemos orientados a lo que son los costos y beneficios relevantes de lo que sería el funcionamiento o del enfoque elegido para lo que es el proyecto. Eso es fundamental. En un proyecto siempre tenemos que estar analizando lo que son los costos, beneficios que nos trae el proyecto. Dentro de los enfoques básicos hablábamos de lo que era la evaluación privada, que genera efectos relevantes para el impulsor de un proyecto. Una unidad ejecutora de proyectos, una unidad de negocios de la cual depende lo que son las empresas. Lo que son los enfoques de evaluación básicos o evaluaciones privadas son a favor siempre de la organización, a velar que el actuar y los procesos, el análisis de toda la información utilizada en el proyecto genere un rédito o un costo-beneficio o una aportación a lo que es la empresa. Entonces, esas son las evaluaciones privadas. Pero también tenemos por ahí lo que son prácticamente lo que son los enfoques de evaluación financiera o los financistas, que son efectos relevantes para quienes prácticamente van a ver el área económica financiera de lo que es un proyecto, cuáles van a ser los resultados, que no solo a nivel interno, sino a nivel de sociedad. Esto incluye los costos, beneficios externos e internos, directa o indirectamente dentro de la empresa. Se consideran los precios verdaderos de si es un producto el que se va a lanzar. Se hace un estudio de mercado, se hace un estudio de valor, se hace una publicidad enfocada a lo que es el proyecto. Y esto dice que no incluye transferencias, es decir, que el análisis de la parte financiera y económica que se está utilizando para un proyecto no es transferible. Cuando ya se ha estipulado un proyecto en ejecución de forma macro como activo y no como pasivo, prácticamente esto involucra ya un presupuesto establecido, que si en algún momento podemos llegar a financiar con estos costos otros microproyectos, se puede llegar a dar, pero transferir estos costos o estos beneficios a otros proyectos, a otras unidades, a otras carteras de negocio, no es conveniente hacerlo. A raíz de esto sale algo que se llaman los diferentes enfoques y flujos relevantes a través de un esquema, que serían
los beneficios directos de un proyecto, los costos directos de un proyecto, los impuestos que se tienen que pagar a través de este proyecto, lo que decíamos que era básicamente el flujo de fondos libres en el proyecto en sí mismo, cuánto nos va a generar de rédito, el ingreso que vamos a tener por un préstamo y los egresos que vamos a tener del pago de interés o de capital, de muy probablemente de ese mismo préstamo, ¿verdad? ¿Cuánto vamos a tener libre del proyecto? Y a todo eso se le conoce también como flujos de fondos financistas o con lo que vamos a financiar. Un flujo de fondo libre es con qué contamos en sí para el proyecto. Y la parte de ingresos y egresos explica el préstamo muy probablemente que se va a hacer enfocado al proyecto. A todo eso también le conocemos como flujo de fondo de accionistas, porque muy probablemente el proyecto para el dueño puede ser muy rentable y él puede intervenir o puede buscar otras alternativas de inversión dentro del proyecto. La parte de impuestos, esto tiene que ver bastante con los subsidios y otros pagos que se pueden estar generando. Es el flujo de gobierno, cumplir con lo estipulado por la ley, ¿verdad? Y al mismo tiempo generar efectos externos, precios sociales y rentables y ver lo que se considera como un flujo de fondo de la sociedad, que todo vaya enfocado prácticamente a un bien común y no individual de lo que es una empresa. Hay otro término muy conocido que es el efecto y valor de un proyecto. El valor total de un proyecto para la unidad ejecutora involucra lo que son prácticamente unidades de negocio. Estas unidades de negocio nos van a ayudar a verificar el valor total que tiene un proyecto para cada una de las unidades involucradas en todo el proyecto, ¿verdad? Entonces ahí es donde vamos relacionando cada uno de los términos. Al mismo tiempo, ver lo que es la parte del valor total del proyecto, esto involucra ver cuáles son los efectos del proyecto sobre la empresa. Ojo, vemos los efectos del proyecto sobre las unidades de negocio que nos generan un valor total al proyecto, un rédito o algo negociable. Pero también podemos ver lo que es el efecto del proyecto sobre la empresa, qué tan beneficioso sea. Si nosotros hablamos a nivel de sistemas económicos y usted está construyendo, por ejemplo, tiene como proyecto ampliar su negocio, ampliar su cartera de mercado, ampliar sus productos, ¿qué efectos va a generar en su empresa? Muy probablemente ampliar su empresa, contratar más personal, nuevas planillas, ¿verdad? Hay que hacer todo un análisis costo-beneficio de lo que esto involucra. Y a eso, a ese efecto del proyecto, va involucrado implícitamente o proviene de lo que son las unidades de negocio. Los efectos del proyecto sobre la empresa generan un valor total para la empresa, un valor que puede ser significativo o visible ante las unidades de producción de la empresa o muy probablemente un efecto que sea un poquito externo a la empresa. Y cuando hablamos de un efecto externo es que los clientes, los proveedores, los accionistas se ven beneficiados, pero internamente la empresa, la organización, no tiene muchos réditos en base a lo que se está proyectando, ¿verdad? Y por ahí vemos lo que es el valor total de los proyectos para la sociedad. Cuando hablamos de los efectos del valor total para la sociedad, es donde vemos las tendencias de aceptación o negación de lo que es el proyecto que se ha establecido. Y hace poco se podría ver, por ejemplo, eso le sucede bastante a las gasolineras cuando están mal ubicadas y se hace un proyecto para poder ubicar una gasolinera, es todo un estudio de mercado en el cual la posición de esta gasolinera va a ser influenciada no solo a nivel interno, sino a nivel externo. Interno por el uso diario que se le pueda estar generando a esa gasolinera como dependencia o como
como unidad para sostener o almacenar lo que sea o proveer la gasolina a diferentes proveedores, valga la redundancia. Y un efecto interno es más o menos cuando nosotros estamos obteniendo réditos, necesitamos más personal porque no nos alcanza. Entonces, el hecho de que el personal no nos alcance es que estamos siendo rentables en la posición. El hecho de que el personal no nos alcance muy probablemente es que está bien posicionado en nuestro negocio. Entonces, esa es la parte de ver el valor total del proyecto para la sociedad. Es un punto bien ubicado donde la sociedad se beneficia de los servicios de esa gasolinera o definitivamente no tenemos ningún beneficio como sociedad. ¿No? Muy probablemente tengamos una competencia, el lugar donde está ubicado no es el adecuado, etcétera. Eso nos lleva a hablar de dos términos bien importantes dentro de lo que es la formulación de proyectos. Y el primero de ellos es la viabilidad de un proyecto y el otro término es básicamente la conveniencia de un proyecto. Cuando empezamos prácticamente un estudio de viabilidad de proyectos, le permitimos a las organizaciones determinar si una acción tiene sentido desde un punto de vista financiero y operativo para las organizaciones o también el éxito de la empresa en un mercado cada vez más competitivo puede fundamentar lo que son los objetivos a desempeñarse o los objetivos a alcanzar dentro de la empresa. Básicamente, la viabilidad es como que usted lance un nuevo producto, un nuevo ingreso, un nuevo producto al mercado, un nuevo ingreso, un nuevo mercado. Las organizaciones deben estar dispuestas a algo que se llama asumir necesariamente un grado de riesgo, pero ¿de riesgo a qué? De riesgo al fracaso, de riesgo a fracasar con lo que sería el producto. Y esto es relativamente porque tenemos que hacer como un estudio de viabilidad. ¿Qué tan viable es hacer algo? ¿Le conviene? ¿No le conviene? Y para esto nos ayuda este término de viabilidad, donde lo que permite básicamente es minimizar el peligro del proyecto y asegurar el triunfo de esas ideas o de esas iniciativas a través de lo que son los líderes empresariales. ¿Cómo lo hacen? A través de estudios de viabilidad de proyectos. Y esto es algo muy común. Y se llaman así porque básicamente la evaluación que realizan las organizaciones para determinar si sus acciones tienen sentido desde un punto de vista económico o no, son fundamentadas en las necesidades del mercado. Entonces, ¿es viable o no es viable? ¿Nos conviene o no nos conviene diseñar algo? Y por ahí hay un autor bien famoso, conocido como el profesor García, parece que se llama, o más o menos algo así lo conozco, del ESEN, y él explica que sí, existen 6 tipos de estudios de viabilidad de proyectos que nos pueden proporcionar como administradores de proyectos, como gerentes generales, que nos pueden proporcionar en la empresa una mirada más profunda a lo que es la iniciativa que se desea emprender y nos ayuda a tomar mejores decisiones en lo que es la práctica de los proyectos, en la formulación, en la ejecución del proyecto. Y esta mirada profunda o estas iniciativas son, primero, lo que es la viabilidad estratégica. Yo sé que eso no es en la presentación, pero se los dejo. Es la viabilidad estratégica, que consiste básicamente en determinar la conveniencia de la ejecución de un proyecto para una empresa. Es pura estrategia. Es como cuando usted está jugando ajedrez, ¿verdad? ¿Cuál va a ser su estrategia de juego? ¿Cuál pieza va a mover que usted sabe que esa pieza al moverla su contrincante no lo va a derribar o su contrincante si tiene un riesgo va a ser un riesgo mínimo, no va a ser un riesgo
muy grande. Entonces, eso es una viabilidad de estrategia. Tenemos una viabilidad comercial, que es otro componente o otro tipo de estudio que necesitamos, la comercial, y es básicamente determinar la aceptación del producto o del servicio que brindará a un negocio por parte de lo que es el mercado. ¿Qué tan aceptable va a ser dentro del mercado ese producto o ese servicio? Eso se le conoce como viabilidad comercial. Tenemos la viabilidad técnica, que es prácticamente pretende corroborar que se cuente con medios técnicos para poder competir en el mercado de manera eficiente, para ser prácticamente eh, operativo dentro de lo que es un mercado global dentro del mismo producto o servicio. Hay otro tipo de viabilidad, que es la viabilidad administrativa, y es la que me permite a mí determinar la capacidad organizacional de llevar a cabo el proyecto. Ya es un poco más enfocado a gerentes administrativos, a gerentes de lo que serían gestión de talento, ¿verdad? A administración de productos, gerentes que me conlleven a mí a la parte de determinar capacidades organizacionales dentro de lo que son las empresas. Tenemos también la viabilidad legal y ambiental. ¿En qué consiste la viabilidad legal y ambiental? Y esta es la que pretende asegurar que el proyecto respete lo que son las normativas de ley que estén vigentes en el medio, que contribuyan a lo que es se le llama eso, la conservación del medio, no solo del medio ambiente, sino que del medio social. Por ejemplo, todos los estándares de calidad, por ejemplo, todas las ISO, todas las normativas que nos apoyan en la parte legal. Eso es una viabilidad legal y ambiental. Todo aquel respaldo legal de gobierno, de instituciones que son impuestas para conservar la sociedad o el medio ambiente. Y tenemos la viabilidad económica financiera, que esta nos va a servir para mostrar la conveniencia en términos económicos y financieros de lo que son los proyectos, qué tanto me conviene. Y para poder llevar a cabo cada una de estas viabilidades, de estudios de viabilidad de forma correcta en lo que es el proyecto, se deben seguir ciertos pasos. Pero antes de ver estos pasos o de hablar de ellos, vamos a desglosar aquí en la lámina. Por ejemplo, tenemos la viabilidad, que es de forma técnica, qué se puede hacer, cómo hacerlo, hay capacidad técnica para hacerlo. Tenemos la viabilidad de mercado, como les decía, hay demanda de los productos, no hay demanda de los productos, nos conviene, no nos conviene, la viabilidad legal, que es lo que les decía, respetar básicamente las bases legales, si hay restricciones o no en cuanto a lo que es el proyecto. Eso es súper importante, porque por una restricción que no cumplamos, nuestro proyecto puede tender al fracaso. La viabilidad administrativa, que básicamente decíamos es la capacidad de administrar, de determinar capacidades organizacionales para llevar a cabo lo que es el proyecto. La organizativa, ¿verdad? Que básicamente es donde nosotros nos consultamos. ¿Hay capacidad organizativa para hacerlo? ¿Contamos con eso? Y la ambiental, ¿verdad? Las conveniencias económicas, etcétera. Todos estos son ítems o preguntas que yo me puedo hacer enfocados a lo que es la viabilidad. Luego tenemos la parte de la conveniencia. La conveniencia es económica y financiera. No hay otro más allá de eso. La económica es si genera riquezas a la empresa, si es rentable hacer o no el proyecto. Y la financiera básicamente es, ¿tenemos el presupuesto apropiado? ¿No tenemos el presupuesto? ¿Quién nos va a financiar? Eso tiene que ver bastante con lo que son los accionistas, los inversionistas y los socios mayoritarios. Cuando hablamos de hacer estudios de viabilidad, eh, las empresas tienen que seguir unos ciertos pasos
de lo que sería el proceso, ¿verdad? El primero de ellos es analizar el problema o analizar lo que se conoce como el proyecto, un análisis del proyecto. ¿En qué consiste el análisis del proyecto? En determinar qué hay dentro de un flujo de fondos, la justificación, la identificación, la formulación y la evaluación del proyecto. Establecer básicamente las tasas de descuento apropiadas para que esto sea funcional. La justificación es por qué hacer el proyecto. La identificación, cuál es el proyecto. La formulación, cuál es su lógica interna o estructura. Y la evaluación, si es viable o no es viable. Ok, dentro de lo que es analizar el análisis del proyecto o analizar el problema, lo primero que las empresas deben realizar es un análisis de requisitos del proyecto para poder evaluar, valga la redundancia, su viabilidad. Si la organización cuenta con tecnología y recursos para poder poner en marcha el proyecto, cómo se va a medir lo que es la parte de rentabilidad operativa industrial del proyecto. Esas son algunas prácticamente de las preguntas básicas que se deben hacer. Esos son básicamente algunos de los cuestionamientos que nos tenemos que hacer. Luego, después de que prácticamente nosotros estamos analizando, siempre es recomendable que nos tomemos como a detalle cada uno de los ítems. Por ejemplo, la justificación del proyecto. Esto es preguntarme de forma básica por qué es necesario hacer el proyecto, cuál es el costo-beneficio que tengo yo al realizar este proyecto. Se puede prácticamente, el proyecto responde a las necesidades o a los objetivos generales por los cuales ha sido planteado, ha sido creado, o deja algún vacío ahí, alguna necesidad que no está siendo cubierta. O muy probablemente maximiza lo que son las utilidades de la organización. Eso pueden ser respuestas que nos podemos dar a modo de justificante del porqué del proyecto. Esto se pueden modificar, esta justificación se puede ir modificando a medida que se puede ir realizando, profundizando o ir ejecutando el proyecto. Cabe mencionar, jóvenes, que es bien complicado reestructurar una justificación de un proyecto. Eh, Básicamente el éxito de todo el proyecto depende que usted tenga claro para qué fue hecho y cuál es la necesidad en la que se está trabajando, ¿verdad? ¿Cuál es la necesidad que va a solventar con la ejecución de ese proyecto? O muy probablemente no sea una necesidad, sino que sea una inversión a futuro, ¿verdad? Pero eso va a depender de cómo lo justifique. Yo se los ponía hace poco y valga, perdón por el ejemplo, hasta absurdo básicamente, pero mis hijos me dicen, mamá, yo necesito que me compres el último Nintendo Switch, algo así. Sí, pero justifíqueme cuál es la necesidad de tenerlo, o sea, ¿en qué me va a abonar a mí invertir en ese aparato? O sea, como accionista mayoritaria de los bienes del lugar, ¿en qué me va a servir a mí? ¿Cuál es el rédito que voy a tener? ¿Por qué es necesario hacer esa compra o por qué es, proyectémelo como una inversión? Entonces yo con gusto apoyo, ¿verdad? La compra o la realización o el cambio de estructura de la casa, qué sé yo, ¿verdad? Entonces se lo pongo y pásenlo eso a nivel empresarial, a nivel de talento, y usted en su empresa tiene que justificar el porqué de ampliar lo que es la estructura económica, por qué ampliar o innovar los departamentos, por qué hacer un cambio de tecnología, por qué ampliar un módulo de un sistema informático, por qué hacer un cambio de publicidad, por qué necesitamos unas nuevas instalaciones, etcétera. Todo eso a nivel de justificación, ¿verdad? Dentro de lo que es la formulación y evaluación de proyectos,
justificar, definir, construir las ideas es establecer cuál es el proyecto con el que vamos a trabajar. Básicamente es identificar las distintas alternativas del proyecto en ejecución. Es básicamente evaluar y analizar, pero evaluar y analizar qué tan viable y conveniente puede llegar a ser este proyecto y con qué objetivo lo hacemos para estimar sus beneficios, sus costos y sus riesgos. Esa es la forma más simple y gráfica que yo les puedo establecer acerca del por qué hacer una formulación y evaluación del proyecto, por qué justificarlo, por qué definirlo, por qué hacer una construcción. Hay palabras claves que nos ayudan a determinar estas necesidades o a establecer la razón de un proyecto. Luego tenemos en sí lo que es la definición de un proyecto y cómo podemos identificar específicamente lo que es el proyecto, ¿verdad? ¿Cuál es la pregunta básica de todos los analistas? ¿Cuál es el proyecto? Esa es la pregunta más importante de un analista de proyectos. Cuando usted contrata a una persona o usted mismo se impone formular un proyecto, se tiene que preguntar cuál es el proyecto, qué vamos a hacer en ese proyecto. Es lo primero que tenemos que tener en claro, cuál es el proyecto y analizarlo, el por qué lo vamos a hacer. Lo importante básicamente no es definir el proyecto con todas sus acciones, sus recursos, sus presupuestos, los resultados y los objetivos que vamos a tener. Lo importante es saber cuál es el proyecto, para qué lo estamos haciendo, qué necesidades cumple con este proyecto. Y a continuación tenemos lo que es la identificación de un proyecto a esquema de ejemplo. Y dice que son identificaciones hasta cierto punto incorrectas, ¿verdad? Lo correcto básicamente, creo que me salté una página, la identificación de un proyecto. Definiciones de proyecto incorrectas que nosotros podemos generar en un ambiente administrativo de gestión y formulación de proyectos. Ampliar la capacidad de una planta es una definición errada, incorrecta. Sí puede ser una necesidad, pero justificarlo que es para ampliar la capacidad de la planta es una definición, una justificación incorrecta. Comprar una empresa de distribución es otra definición incorrecta o errada de lo que es formulación y gestión de proyectos. Pagarle al personal un curso de capacitaciones en Office, sistemas de información gerencial, etcétera, es otra definición errada de lo que es formulación y evaluación de proyectos. ¿Cuáles son las definiciones correctas que nosotros podemos tener o la identificación de un problema correcto y oportuno? Básicamente lo correcto es definir, aprovechar, si se fijan, en lo errado es ampliar la capacidad de la planta o de la empresa. Lo correcto, como lo tenemos que definir, es aprovechar la expansión de la demanda para ampliar la capacidad o el espacio de trabajo de X departamento. Entonces es aprovechar una expansión, un ampliamiento de capacidad. En la parte errada teníamos que definir un proyecto como comprar una empresa de distribución, es algo errado. Lo más correcto es decir, mejorar la capacidad de distribución a través de la compra de una empresa de distribución o contribuyendo a lo que sería un centro lógico o construyendo un centro lógico de distribuciones. Entonces, la forma en que usted redacte o usted exprese su justificación del proyecto, eso le va a garantizar el éxito. Y el último teníamos que pagar el personal, la identificación o la definición de un proyecto y expresarlo como pagar al personal un curso de capacitaciones en ofimática, por ejemplo. Eso no es un proyecto, lo correcto es decir, aumentar la capacidad del personal realizando un curso de capacitaciones o una gestión de capacitaciones
financiando sus estudios en posgrado o financiando sus estudios en X especialización. ¿Para qué? Para aumentar la capacidad del personal. Entonces ahí es donde nosotros vemos cómo el planteamiento, la idea principal de un proyecto es fundamental para que nosotros garanticemos el éxito de los procesos. Y a esto le vamos a abonar la identificación del problema u oportunidades del proyecto. El proyecto se define en función de sus objetivos. El proyecto básicamente sus objetivos puede ser solucionar un problema o aprovechar una oportunidad de expansión, una oportunidad de negocio, una oportunidad de capacitación, etcétera. El paso inicial de todos los proyectos es identificar y caracterizar el problema u oportunidades que se estén dando dentro de la organización. Y para ello tenemos básicamente las actividades. Cuando hablamos de formulación y evaluación de proyectos, tenemos diferentes actividades que hacer. Dentro de estas actividades es identificar, medir, valorar, ordenar, comparar, pero ¿qué de todo eso? Comparar lo que podrían ser optimizar inversiones, costos, beneficios, que a la larga me traiga una identificación de una situación problemática para establecer cuáles son los impactos relevantes del proyecto, que esto me va a ayudar a invertir, a generar costos y beneficios. Medir o definir la magnitud y signos de impacto en una unidad de medida. ¿Qué tan grande puede ser el impacto de mi negocio? Así en un gráfico, en un KPI, etcétera, ¿verdad? En una tabla de control, etcétera, para ver cuál va a ser la inversión. Valorarla o asignar los impactos en un valor de unidades monetarias. Cuánto cuesta este proyecto, ese impacto de ganancias de cuánto va a ser, eso genera un costo-beneficio, me hace una proyección de inversiones, ordenar o establecer un orden temporal en el cual ocurrirán los procesos del proyecto, en qué momento se va a ejecutar tal área, en qué momento se va a hacer algo, para tener una proyección de inversión y poder yo contar con un presupuesto estimado de acuerdo a un cronograma. La comparación, eso me permite determinar si los beneficios superan o no los costos en inversión. Miren, no es malo andarnos comparando, lo malo es compararnos con lo que no vale la pena. La comparación siempre es buena cuando nosotros vemos los costos o los beneficios que eso nos va a traer. Yo me puedo comparar con la competencia y puedo saber qué tan rentable es o que mi compañero o colega que da esta misma asignatura, cuántos estudiantes lo buscan por lo bueno que él es. Entonces yo me puedo comparar de forma positiva, querer ser como él, estudiar como él, proyectarme como él, vender mis ideas como él las vende. Entonces las comparaciones no son malas, al contrario, las comparaciones nos generan competencias dentro de los negocios, la búsqueda de la capacidad de saber hacer y de poder ser un inversionista, un dueño mayoritario, tal vez un gerente general, etcétera, ¿verdad? Nos traen beneficios. Y la parte de optimizar es cuando hablamos de determinar si pueden haber mejoras en base a los beneficios netos que se van a obtener. Todo ello enfocándonos a lo que es la inversión, el costo y el beneficio que muy probablemente una empresa nos puede llegar a tener. Tenemos en cuanto a la parte de las actividades un ejemplo y el ejemplo es la producción de dulces gourmet en un establecimiento de una línea abierta de clientes, ¿verdad? La identificación puede ser las ventas de dulces que se están teniendo en los negocios de delicates que pueden ser de forma virtual o que podrían ser pídelo y te lo llevamos y que pueden generar o canalizar quejas o sugerencias también, ¿verdad? Puede ser la parte de medir la cantidad de kilogramos mensuales de azúcar que se están consumiendo, qué sé yo, cantidad de llamadas que están teniendo en cuanto a los pedidos, el aumento de ventas,
cuánto producto se está vendiendo, dependiendo de cuántas llamadas y cuántas ventas se están generando. Valorar, ¿verdad? Lo que serían los precios del mercado por la cantidad de la venta y esto nos puede ayudar a la reducción de las deducciones de los productos, si me conviene o no me conviene ser deducible de ese producto. Y se me saltó una lámina, quiero ver, no, etcétera. Ahí tenemos más. Como conclusión, ¿qué podemos tener como conclusión? Los proyectos, y aquí le puse cuarta conclusión, pero sería la primera, como proyectos, tenemos que los proyectos no son una caja negra. Tenemos prácticamente que analizarlos, tenemos que hacer estudios de viabilidad, hay costos, hay actores, hay presupuestos que los conocemos. Todos los proyectos pasan por lo que es un ciclo de vida. Todos los proyectos tienen el análisis de un conjunto complejo de actividades y todos los proyectos tienen algo que se llama ambiente de negocio. Entonces es importante que nosotros establezcamos cuáles van a ser las áreas funcionales de nuestro proyecto, que nosotros evaluemos o analicemos las situaciones problemáticas o el presupuesto con el que vamos a estar trabajando, la iniciativa que se tiene, el mal uso que podemos llegar a hacer de estos presupuestos, investigar y analizar los requisitos en cuanto al proyecto que vamos a necesitar, los requisitos en cuanto a inversiones. Las empresas deben de investigar incluso el mercado en el que van a trabajar para ver qué tan factible es estar ahí y ser operativo o rentable, ¿verdad? Lo que nos lleva siempre a la viabilidad. Y mientras una empresa exista básicamente o genere demanda de sus productos, eso va a generar otras micro pequeñas empresas o preguntas claves que muy probablemente en algún punto del negocio se van a convertir como obstáculos en el camino, pero que vienen siendo lo que conocemos como la competencia, ¿verdad? Pero si los objetivos de nuestros proyectos, objetivos organizacionales, están afines a la misión general de la empresa y ver la demanda o ver la competencia como un proyecto, esto estrecha bastante lo que sería la parte de generación de proyectos y la viabilidad comercial en cuanto al enfoque productivo de lo que es un proyecto. Si tienen dudas y consultas, jóvenes, les voy a crear un espacio en el aula virtual para que puedan alojarme todas sus dudas y sus consultas. A este punto del partido ya se habrán dado cuenta que pues sí, no estoy en vivo porque tengo otra actividad ahorita muy personal, ¿verdad? Que no la puedo dejar pasar y esperaría yo que haber solventado o haber eh, dicho todo lo necesario en esta clase, sino yo les dejo por ahí su foro de consultas y dudas y cualquier cosa estoy a la orden, jóvenes, escríbanme, siempre estemos pendientes. Yo creo que Teams nos ha funcionado bastante, entonces ahí estamos a la orden, les dejo las presentaciones, ya las voy a alojar. Este fin de semana alojo todas las presentaciones, notas y todo el paquete que tenemos ahí acumulado. Les deseo muchos éxitos, muchas bendiciones y feliz noche.